tema de la sanidad espiritual. Y bueno, hace 8 días recordábamos cómo pues cualquier proceso de sanidad, estamos familiarizados con la sanidad física, pero también es aplicable a la espiritual. Empieza cualquier proceso por un diagnóstico. Y ese mismo diagnóstico que hizo el Señor, nuestro Dios, ahí en el huerto del Edén, con una pregunta muy directa y muy puntual a Adán, preguntándole: ¿dónde estás tú? Y veíamos cómo esa respuesta que el Señor, o esa pregunta que el Señor le había hecho a Adán, podría tener diferentes respuestas para cada uno de los que ahora el Señor nos hiciera esa misma pregunta: ¿dónde estás tú? Pero que en mayor o en menor grado, de acuerdo con lo que leíamos en la epístola a los Hebreos, pues todos requerimos de esta sanidad espiritual. Porque dice la carta a los Hebreos que algunos a lo mejor tenemos las manos caídas, las rodillas paralizadas, algunos a lo mejor pues ya como que nos hemos estacionado en nuestra vida cristiana, como dice el refrán, nos hemos dormido en nuestros laureles, y sí recordamos con añoranza nuestro primer amor y las obras de arrepentimiento y el fruto del Espíritu manifestado allá en los primeros meses de nuestra conversión, pero como en el tiempo presente quizás ya somos como los corredores que pues de plano o vamos caminando en la vida cristiana, o de plano ya nos hemos sentado, y aunque conservamos nuestro número que nos autoriza y nos garantiza para estar en la pista, la salvación no se pierde, nadie las arrebatará de mi mano, el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de mi mano. La verdad es que algunas de las carreras que estamos corriendo en la vida cristiana, pues realmente serían carreras que vergüenza nos darían delante del Señor. Otros de plano, dice Hebreos, pues andamos cojeando. Sí, más o menos nos movemos, seguimos siendo fieles, seguimos asistiendo, seguimos participando, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay algo que todavía no ha sido sanado y que seguimos cojeando. A lo mejor alguna mala experiencia ahí al principio de nuestro andar con Cristo, alguna desilusión de parte de algún líder, de parte de alguna iglesia, alguna respuesta inapropiada, nos ha herido en nuestro corazón, nos ha dañado, y aunque pues por disciplina y por convicción seguimos caminando, lo hacemos cojeando. Y sabemos que cojear pues no nos lleva muy lejos, evidentemente no nos va a llevar a ganar ninguna corona, ningún galardón, y probablemente cuando lleguemos a la línea de meta, pues vamos a ser como aquellos que dice el apóstol Pablo a los Corintios, como de los que pasaron como probados por fuego, porque no hay mucho que podamos ofrecer al Señor en términos de nuestro ministerio y de nuestro testimonio. Por eso es tan significativo que el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio público, y habiendo decidido ir a la ciudad, pues que no era su ciudad natal, porque sabemos que él nació en Belén, pero sí era su ciudad de donde todo el mundo lo identificaba como nazareno, porque había crecido, se había sido creado y había hecho prácticamente toda su vida en la ciudad de Nazaret. Dice que fue precisamente a esa ciudad y un día de reposo entró a la sinagoga. Interesante, si ustedes ven el texto, conforme a su costumbre, el Señor tenía la costumbre de ir el día de reposo al lugar de reunión para adorar al Señor. ¡Poing! ¿No? Para algunos. Porque el Señor tenía la costumbre, pero a lo mejor nosotros estamos más allá del Señor y nosotros pues no tenemos la costumbre, sino que a veces sí y a veces no, cuando no se me atora algo. Ahora sí fue por allá, ¿no? Entonces, conforme a su costumbre, dice el Señor, entró en la sinagoga y le tocó, así como algunos dirían, bueno, ahora nos tocó leer Lucas,
al Señor le tocó leer una porción del libro de Isaías, que lo tienen ustedes allí en la pantalla. Es la porción del capítulo 66, los primeros 2 versículos del capítulo 66 de Isaías. Fue lo que leyó y que está ahí reflejado en la lectura de Lucas. Es interesante que el Señor no leyó todo el pasaje, sino que terminó su lectura justo antes de lo que hoy conocemos como el Día del Señor. El Día del Señor, grande y terrible. El Señor no llegó hasta allá en su lectura, sino terminó hasta donde estamos ahorita en nuestro tiempo presente, hablando del año agradable, del año de la misericordia del Señor. Y dijo una cosa que es en la que yo quisiera enfatizar nuestro mensaje de esta tarde. Dijo que entre las responsabilidades que le había dado el Padre era precisamente esta de haber sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Si hay alguno aquí que en esta mañana se sienta quebrantado en su corazón, este es el mensaje con el que el Señor Jesucristo empezó su ministerio público. Este fue el primer sermón, si lo quieren ver así, que Él predicó en la sinagoga de Nazaret. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha ungido a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ya Isaías, en esta misma profecía, en el capítulo 1 y los versículos números 5 y 6, había empezado su libro, el profeta, diciendo que todos, sin excepción, estamos de alguna manera necesitados de ser sanos espiritualmente hablando. Ve lo que dice el versículo número 5 y 6 de Isaías 1. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todo y toda. Todos están, dice el profeta, necesitados de la sanidad que solamente el Mesías prometido podría dar. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El hombre contemporáneo, yo sé que tiene un gran problema en identificarse con versículos como este que acabamos de leer de Isaías. Pero la visión de Dios, la visión del Señor Jesucristo, independientemente de cómo es que tú quieras responderle a la pregunta ¿dónde estás tú?, independientemente de las justificaciones y de los razonamientos que tú quieras hacer ante Dios, nuestro Señor soberano dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay excepción en cuanto a la necesidad que tenemos de ser sanados espiritualmente. No hay excepción en cuanto a la necesidad que tenemos, por supuesto, de ser salvados, pero también junto con esta salvación que solamente el Señor nos da, esta necesidad de ser también sanados en lo espiritual. Toda cabeza, todo corazón. Y yo quisiera ilustrar esta realidad con un pasaje que yo creo que es muy conocido para la mayoría de los que estamos aquí y que me gustaría que lo buscáramos allá en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Lucas capítulo 15,
la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, yo sé que tiene muchísimas enseñanzas, que seguramente será una de las porciones favoritas para varios de los que estamos aquí, que la habremos escuchado varias veces y que a lo mejor algunos hasta habrán enseñado acerca de lo que es el perdón de Dios en base a esta enseñanza que el Señor Jesucristo hizo en este capítulo 15 de las cosas perdidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Pero a mí me gustaría resaltar algunos versículos solamente de esta parábola y verlos en la perspectiva de lo que fue la promesa que el Señor hizo allí en la sinagoga de Nazaret. Al terminar de leer el rollo de Isaías, cerrarlo, dárselo al encargado de la sinagoga, sentarse como era la costumbre en aquellos días, en lugar de ponerse de pie como lo hacemos ahora para predicar, ahí se sentaban para enseñar y decirles a todos los que estaban viéndolo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Hoy es el día agradable, hoy es el tiempo de salvación y hoy es cuando ustedes, si están quebrantados en su corazón, si están afligidos, aquejados por alguna llaga, si su corazón y su cabeza está enferma, hoy es el día en que pueden ser sanos. Así fue lo que predicó el Señor Jesucristo. Y Lucas 15 nos narra la historia, a partir del versículo número 11, de la última porción de esta trilogía que el Señor Jesucristo utilizó para hablar de cómo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tomó primero la analogía de una oveja que se pierde, algo muy conocido en el entorno en el que el Señor Jesucristo le tocó vivir. Tomó la analogía de una moneda que se pierde dentro de una casa, también un hecho cotidiano con lo que la mayoría, principalmente de las amas de casa, a lo mejor se podían identificar. Y tomó la analogía de un hijo que se va, de un hijo que decide que se puede vivir y estar mejor fuera de la casa del padre que dentro de la casa del padre, de un hijo que tenía la ilusión, como hoy a lo mejor muchas personas la tienen, que podemos ganar más fuera de los caminos de Dios que dentro de los caminos de Dios, de un hijo que creyó la mentira de Satanás, que vivir en el pecado puede traernos ganancia, cuando la única operación que el enemigo hace, la única operación que el enemigo y el pecado nos da es la operación de resta. Nunca suma, mucho menos multiplica, y lo único que hace es restar. Y el hijo de la parábola no fue la excepción. Pasado algún tiempo y después del deslumbramiento que tuvo en las primeras semanas y en los primeros días, dice que vivió perdidamente, malbarató la herencia que le había pedido a su padre que se la diera de manera anticipada, faltando prácticamente a todas las normas y reglas que se acostumbraban en aquellos días entre la relación de padres e hijos, y empezó a faltarle. Y en un versículo que creo que es muy significativo, que nos habla de lo que hace el pecado en la vida de las personas, dice el verso número 17, volviendo en sí. Cuando estaba ya en lo más profundo de la desesperación, de la escasez y de la necesidad, dice el versículo número 17 que volvió en sí, como dándonos a entender que otra de las cosas que hace el pecado es que nubla nuestro entendimiento y nuestra mente. Y a lo mejor al principio yo creo que estoy muy bien, que realmente estoy viviendo la buena vida, que ahora sí realmente estoy viendo por mí, que ahora sí realmente estoy buscando mi futuro y realmente estoy tras mi objetivo de vida. Pero llega un momento en donde, por la gracia de Dios, volvemos en nosotros mismos y decimos, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué tipo de mentira y qué tipo de engaño es el que me he creído de pensar que
a lo mejor el sexo fuera del matrimonio, a lo mejor las drogas, a lo mejor la fiesta, a lo mejor el dinero habido fácilmente, a lo mejor los estándares económicos que yo me había autofijado. Eso era la vida que Dios quería para mí. Bueno, la gracia se manifiesta en el versículo número 17 cuando dice, y volviendo en sí. Y aquí empieza una serie de enseñanzas que seguramente ustedes habrán escuchado en alguna otra predicación, de lo que significa el arrepentimiento, de lo que significa el verdadero arrepentimiento, de lo que significa la confesión de pecados, que es lo que hace el hijo de esta historia, pero no me quiero referir a eso. Yo lo que me quiero referir es a lo que hace el Padre. Y lo que hace el Padre está en el versículo número 20 al 24, una porción muy cortita que es la que yo quisiera cubrir en los minutos que nos quedan. Versículos 20 al 24 de Lucas 15. Y levantándose, se está refiriendo al hijo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Estos son los versículos que yo quisiera que me acompañaras a analizar a la luz de esta sanidad espiritual que la palabra de Dios dice que todos necesitamos, y de esta sanidad espiritual que la palabra de Dios dice que solamente el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos puede dar. Porque también la palabra de Dios dice que toda cabeza está enferma, todo corazón quebrantado, no hay excepción. No hay de que, bueno, es que yo vengo de una familia X, o yo tuve oportunidad de educarme en un ambiente Y. Todos, sin excepción, necesitamos de esta sanidad. Y yo quiero que veas lo que hace el Padre de esta historia con respecto a traer sanidad, con respecto a sanar este corazón quebrantado que todos yo creo que podemos imaginar que existía en el corazón del hijo de esta historia. No es fácil para los que hemos pasado por los primeros versículos de esta historia, sabemos que no es fácil cuando de repente abrimos los ojos y nos damos cuenta que hemos estado viviendo engañados, y no porque alguien nos haya engañado, nosotros mismos nos hemos autoengañado y hemos perseguido a lo mejor fantasías, ilusiones, y cuando volvemos en nosotros mismos nos damos cuenta que la verdad es que estamos comiendo entre los cerdos y nos hemos alejado de la comunión del Padre y estamos viviendo a nuestras propias expensas, y ya el pecado ha hecho bastante mella en nuestros corazones y nos ha dejado cicatrices y heridas con las que ya no podemos lidiar. El hijo regresa y el padre hace tres cosas que quiero que las notes en los versículos que leímos. Tres cosas que hace. De hecho, no son tres cosas que le diga al hijo, porque si notas en la parábola, el padre nunca habla con el hijo que se fue. No sé si te habías dado cuenta de esto. Nunca habla con el hijo que se fue. Habla con el hijo que se queda. Al hijo que se fue nunca le dirige la palabra. Y vamos a ver que no se la dirige no porque esté ofendido, sentido, enojado,
porque desprecie su actitud. No dice la historia que el hijo haya tenido que regresar y llegar a las puertas de la casa paterna y golpear la puerta y esperar a que alguien le abriera y después hacer antesala para que el padre lo reciba. No dice nada de eso. Dice todo lo contrario, que el padre, cuando aún estaba lejos, el padre es el que corre a encontrar al hijo, lo abraza y lo cubre de besos. Ni siquiera el hijo ha podido abrir la boca para empezar a decirle el discurso de confesión que había ensayado tiempo atrás, que lo puedes ver en los versículos anteriores a los que leímos. No pudo abrir la boca porque los labios del padre estaban cubriéndolo de besos. No pudo tomar aire para respirar porque el abrazo del padre lo tenía sobrecogido. Mi abuela materna era este tipo de persona. Era una mujer robusta, grande, que cuando nos veía a los nietos nos abrazaba de tal forma que no podíamos ni siquiera respirar. Fue la primera persona a la que tuve el privilegio de compartirle el Evangelio, unos días antes de que muriera en el hospital invadida de cáncer. Y cuando veo esta historia, me recuerda lo que hacía ella conmigo. Yo soy el nieto mayor y algún privilegio yo creo que debemos tener los nietos mayores, pero algo me llama la atención. No somos una familia muy numerosa. Mi abuela solamente tuvo a mi mamá y a otro hijo, y entre los dos solamente tuvieron otros 7 hijos. Pero de esa familia relativamente pequeña, 4, 2 nietos y 2 bisnietos llevan su nombre. Yo creo que algo debe comunicar este tipo de abrazo en nuestra sanidad. Yo creo que el mensaje que comunica este abrazo es el principio de cualquier sanidad espiritual que pudiéramos tú y yo buscar. Yo quiero que notes que la sanidad espiritual no empezó con un programa de discipulado, ni empezó con un programa de memorización de las Escrituras, ni empezó con una lista de cosas que tenía que hacerse. Empezó con un padre que te abraza. Y yo confío en el Señor que todos los que estamos aquí alguna vez hayamos sentido este tipo de abrazo del Padre. Yo lo he sentido varias veces, en situaciones muy difíciles, algunos dirían muy desesperadas. He sentido este abrazo del Padre como se narra en esta porción de la Escritura. Pero quiero que veas que es precisamente como empieza el proceso de sanidad. No aquí, sino acá. No memorizando, no conociendo principios doctrinales, no sirviendo en algún ministerio. Empieza, ¿sabes qué? Dejando que tu Padre te abrace y te cubra de besos. Y si no lo has experimentado o no lo has experimentado recientemente, yo creo que este sería un buen día para que hicieras un alto en tu carrera cristiana, como quiera que sea que le estés corriendo, y que dejaras que el Padre te abrazara como abrazó a este hijo de la historia. Lo primero que hizo fue, cuando aún estaba lejos, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó.
Y hasta entonces el hijo en el versículo 21 empieza con su confesión y empieza con el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, vean la segunda cosa que hace el padre. Pero el padre dijo a sus siervos, no a su hijo, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y es interesante porque la respuesta del padre a la confesión del hijo no fue, bueno, déjame lo pienso, ok, podría ser una alternativa, lo voy a considerar. Tampoco fue la típica pregunta que a lo mejor ahora los padres modernos haríamos: ok, y dime qué fue lo que aprendiste de esta historia. No fue nada de eso. Fue decirle a los siervos: saquen el mejor vestido, y literalmente aquí la expresión el mejor vestido es el vestido de primera. Y yo creo que todos sabríamos, si el amo nos dice saca el vestido de primera, pues ya sabemos cuál es el vestido de primera. Oiga, ¿cuál es, jefe? ¿El amarillo o el rojo? No, pues el de primera. Pues sí. Saquen el vestido de primera y vístanlo. Y creo que aquí es interesante que nos demos cuenta que el padre lo que está haciendo después de acoger al muchacho o al hijo es restituirlo a una posición de identidad, de autoridad y de libertad. 3 características, porque el vestido, la indumentaria, incluye el vestido, el anillo, y todos estamos familiarizados como el anillo era el sello de autenticidad, y el calzado en los pies, libertad para movernos, para transitar. El Señor Jesucristo, cuando nos salvó a ti y a mí, nos dio también una nueva identidad, nos puso nuevamente en el lugar en el que nos correspondía estar y que nosotros libremente habíamos dejado, y nos ha dado la libertad en el Espíritu, no en la ley, para vivir y para tener comunión con Él en nuestra vida cristiana. Y tercera cosa que hace el Padre en el versículo número 23, tampoco se lo dice al Hijo, se lo dice también a los siervos: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Si el dueño de la hacienda nos dice traigan el becerro gordo, ¿entenderemos cuál es el becerro gordo? O tendremos que preguntarnos, pues, ¿cuál quiere, jefe, que traigamos? No, pues el becerro gordo, el mejor vestido. O sea, no hay mucho de dónde escoger, es el mejor vestido y el becerro gordo. No fue, pues tráiganse una túnica aquí para cubrir a este muchacho desarrapado, que miren cómo anda, y a ver, tú pásame las chanclas para que se las ponga en vía de mientras. No fue tampoco, pues pídanse unas pizzas para darle de comer, váyanse al Oxxo de la esquina y pues tráiganse unos chescos y unos cacahuates por lo menos. Fue el mejor vestido y el becerro gordo. La verdad es que cuando uno lee esta historia, no deja de maravillarse de la gracia inmerecida de Dios para cada uno de nosotros. Pero tampoco dejamos ni tenemos que dejar de maravillarnos de la dimensión y del alcance que incluye la salvación y la sanidad para nuestras mentes y para nuestros corazones. En otras palabras, el Señor no nos salvó para perdonar nuestros pecados, darnos un lugar en el cielo y dejarnos con el mismo tipo de mente y el mismo tipo de corazón, herido, maltratado,
distorsionado. El Señor nos salvó para restaurarnos a la posición de hijos, para hacernos nuevas criaturas, para ponernos una nueva mente y para poner también en nosotros un nuevo corazón. Y aquí es donde yo creo que muchos de nosotros en esta tarde tendríamos que reconocer que quizás esta obra de restauración que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas, por diferentes razones nosotros mismos la hemos autolimitado. Y por diferentes razones, a lo mejor si esta historia se reescribiera con las historias personales de algunos de los que estamos aquí, el versículo número 20 yo creo que sería igual, porque eso lo hizo Dios. Dios es el que aun cuando estaba lejos salió corriendo, se echó sobre su cuello y le besó. Pero a lo mejor a partir del versículo 21 y hasta el 22, nosotros reescribiríamos esta historia de manera distinta. ¿De qué forma la reescribiríamos distinta? Bueno, a lo mejor el Señor quiere ponernos el mejor vestido y nosotros queremos conservar nuestro vestido harapiento. El Señor nos quiere poner un anillo y nosotros decimos que no, eso es demasiado para nosotros. El Señor nos quiere poner un nuevo calzado y nosotros decidimos que pues con unas chanclitas de baño, de esas de gallo, la pasamos bien, porque nos gusta así la vida cristiana pues comodona, ¿no? Así como para andar chancleando, así, para que no nos esforcemos mucho, así, llevárnosla tranquila. A lo mejor el Señor Jesucristo nos dice, yo te quiero hacer un banquete con el becerro engordado, y nosotros decimos, no, Señor, no es para tanto, mira, pues con unas tortitas y un chesquito, con eso yo me conformo. ¿Te das cuenta? Las tres cosas las hizo el Padre. Las tres cosas, no sé si notaste, el Padre las tenía preparadas de antemano. Había el mejor vestido esperando en el armario para cuando regresara el Hijo. Y había un becerro gordo, engordado, esperando en el corral para cuando regresara el Hijo. Y había una ventana por la que se asomaba el Padre para ver cuándo regresaba el Hijo. En otras palabras, Dios no es un Dios de improvisaciones. Ha estado preparando desde antes de la fundación del mundo el que tú y yo regresáramos. Y desde antes de la fundación del mundo ha estado preparando un lugar para nuestra total y completa restauración. Tú sabes bien, delante del Señor, de qué necesita ser restaurado. A lo mejor necesita ser restaurado de las consecuencias de alguna mala decisión en el pasado. A lo mejor necesita ser restaurado del dolor que en tu corazón ha causado pues alguna desilusión de carácter familiar. A lo mejor necesita ser restaurado de alguna muerte prematura, de algún divorcio no planeado en tu vida, de algún hijo que cerró sus ojos y su corazón a los mensajes que tú le transmitiste. Pero la realidad, dice Isaías, es que una cosa es cierta, y todos necesitamos que nuestra cabeza enferma sane y que nuestro corazón doliente sea curado. Y esa es la buena nueva que el Señor Jesucristo en aquella sinagoga de Nazaret les compartió. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Quiere el Señor que los que estemos aquí nos demos cuenta de la gran bendición que es esta porción de Isaías con la que quiero terminar en el versículo número 57, perdón, el capítulo 57 y el versículo número 15,
que dice así, se los voy a leer, Isaías 57:15. A la mitad del versículo voy a empezar la lectura. Yo, dice el Señor, habito en la altura y en la santidad. Y eso yo creo que no nos sorprende a ninguno. Yo habito en la altura y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Dónde habita el Señor? Que habite en la altura y en la santidad, pues a nadie nos sorprende. Él es Dios, el omnipotente, el soberano, el creador, el sustentador. Pero ese Dios dice que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Contigo y conmigo es donde habita este Dios. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No tenemos razón para que nuestro corazón hoy siga quebrantado. Yo sé que a veces, paradójicamente, los quebrantos de corazón sirven como una especie de identidad personal. Y habemos personas que a lo mejor nos identificamos, probablemente no en forma verbal, pero con nuestra actitud delante de con quienes convivimos, diciendo, bueno, es que pues yo soy fulana, aquella que dejó su esposo cuando estaba apenas empezando la crianza de una familia, que la abandonó y que desde entonces pues ahí entre tumbos ha tratado de salir adelante. O yo soy sutano, aquel que empezó un negocio, dizque con un hermano en la fe, al cual se lo llevaron al baile y hoy lleva 20 años tratando de levantar cabeza por el fraude que le cometieron. O yo soy perengano, que el Señor me rescató ya en mi edad adulta, pero ya muy golpeado por mi infancia y mi pasado, porque si usted supiera la familia en donde yo fui criado, y bueno, pues ahí hago lo mejor que puedo con el Señor. Y a veces esas heridas se convierten en nuestra identificación. Bueno, el Señor dice, no te quiero vestido de harapos, te quiero con el mejor vestido. Eres una nueva persona. Todas las cosas son hechas nuevas. Y dentro de lo hecho nuevo es tu corazón quebrantado. Oremos.